Esta serie nos cuenta su propia historia en el universo de Five Nights at Freddy's, comenzando con los eventos relacionados a Sister Location, el quinto juego de la saga. En esta cinta, alguien está logueándose en una terminal con entradas que sirven de registro para distintos incidentes. El primero se titula Anomaly Report 31383. Vemos pasillos de alguna de las instalaciones relacionadas con Fazbear Entertainment. Se escuchan ruidos como de fuertes pisadas. El animatrónico Funtime Freddy cruza el pasillo para investigar y desaparece. Probablemente se fue a otra habitación. Entonces se abre una reja de ventilación del techo y de esta emerge una criatura perturbadora. Observa la cámara y sonríe. Después aparece más cerca. Ocurre una transición y vemos aquel rostro en la oscuridad con la tonada de una cajita musical. Las placas metálicas del rostro se abren, revelando un par de ojos y al menos 2 pares de mandíbulas. En el último segundo, otra cara aparece a un lado. El personaje que nos muestran se trata de Ennard. Ennard es una criatura creada como una amalgama de todos los animatrónicos de Circus Baby Pizza World. Esto explica que pueda abrir su rostro como suelen hacerlo los personajes de este sitio. En el juego de Five Nights at Freddy's Sister Location, Ennard es el jefe final. Sin embargo, aquí existe como una creación independiente del resto de los animatrónicos Funtime. También mencionar que el rostro que aparece al lado de él muy probablemente sea William Afton y después veremos por qué. Ahora veremos el archivo Performance Compromise 42793. Están probando los animatrónicos en lo que sería uno de los shows de Circus Baby Pizza World. Las cosas transcurren de forma normal hasta que, después de una abrupta distorsión, la escena se oscurece, como si la energía se hubiera agotado. Los personajes miran directamente a la cámara. Aquellos que se encuentran al lado de Circus Baby bajan del escenario a toda velocidad. Entonces, Baby hace esto. Una voz dice hola. La cámara voltea y tenemos un screamer de Funtime Freddy con música de ópera distorsionada. Después se nos muestra una imagen siniestra de Circus Baby. Esta grabación es un mantenimiento fallido hecho por un grupo de técnicos. Funtime Freddy está sentado en un cuarto oscuro. El animatrónico tiene una sustancia gelatinosa atascada en el motor secundario de la mano derecha. Después de ciertos procedimientos, el brazo parece volver a la normalidad. Utilizan una máquina articulada para volver a colocar la pieza. Tras esto, Funtime Freddy se activa. Una mujer le pregunta a su compañero por qué ocurrió esto. El otro está confundido. Al parecer encendió al personaje sin querer. Continúan con la siguiente prueba. Hacen hablar al animatrónico y este dice una frase. Todo parece correcto, pero después, Funtime Freddy dice otra frase. Esto no debería pasar. Uno de los hombres usa la linterna para ver si algo está activando el sistema de voz. Al no encontrar nada, asumen que la IA del animatrónico recibió una alerta errónea. Sin embargo, ocurre lo siguiente. Carga el código. Lo que acabamos de ver es a Ennard en la oscuridad activando a Funtime Freddy. Cuando todo vuelve a la normalidad, la mujer comenta que esto es una falsa alarma, algo normal, pues ocurre con cualquier pequeño movimiento en los sistemas de ventilación. Esto deja claro que los técnicos no se percataron de la presencia de Ennard. Un trabajador novato se pregunta si no deberían preocuparse de las alarmas. Una tercera voz masculina explica que la mayoría de las veces se trata de ratones o escombros. No obstante, una vez sí encontraron algo inusual. El novato le pregunta a qué se refiere con inusual. La mujer interrumpe pues dice que no hay tiempo para historias. En ese momento, el novato les hace saber que las placas metálicas del rostro se abrieron. La mujer le pide a un cuarto hombre que repare su robot. Se refiere a este como Afton. Ese tal Afton se acerca y con una voz gruesa pregunta ¿cuál es el problema? Le explican la situación y este comenta que es muy interesante, pues aparte de algunos switches del panel, la única forma de abrir el rostro es hacerlo manualmente. La solución de Afton es reiniciar el sistema. El novato le hace saber que ya lo hicieron, pero Afton replica que lo vuelvan a hacer. Tras esto, Freddy se apaga y después el sitio se queda a oscuras. Utilizan una linterna y descubren que el animatrónico ha desaparecido. Afton les ordena irse de inmediato. Los trabajadores están confundidos, pero obedecen.
Después de que el lugar queda vacío, la linterna apunta hacia la pared y vemos a la criatura volteando la cabeza. Escuchamos una última frase que dice: el funcionamiento fue el esperado. Ese tal Afton obviamente se trata de William, el que creó a los animatrónicos, incluyendo a Ennard. Los trabajadores han encontrado cosas extrañas, quizás restos de animales o pistas que les pudieran hacer creer que esta criatura está ahí con ellos, pero nunca han confirmado su existencia. William sabe de este ser y experimenta con su comportamiento. También es importante mencionar que aquí no le llaman Ennard como en los juegos, se refieren a este simplemente como la anomalía. Este ser es capaz de manipular otros animatrónicos e incluso ciertos elementos electrónicos como la linterna en la habitación de pruebas. Este video viene como celebración del autor por llegar a 1000 suscriptores. Vemos una caja que el creador de los juegos de Five Nights at Freddy's, Scott Cotton, había mostrado hace tiempo. Dicha caja en teoría revelaría uno de los misterios de la saga. Sin embargo, al final Scott desechó la idea. En este video se hace tributo a esta caja mostrando a Ennard saliendo de aquí. Observa hacia nosotros y luego se oscurece la pantalla. El acceso a este video es por medio de un hackeo. Escuchamos una llamada telefónica que al no ser atendida lleva a la contestadora automática para grabar un mensaje. Quien llama se identifica como Clark. Dice que hubo un accidente en el elevador y suplica que le devuelvan la llamada lo antes posible. Entonces, vemos la parte de afuera del elevador. Clark hace una segunda llamada y tampoco le contestan, así que deja otro mensaje mucho más preocupado diciendo que necesita asistencia. Se trata de un asunto serio. Después de eso hay una tercera llamada. Clark es uno de los ingenieros del lugar y estaba tratando de contactar con William Afton para hablarle del incidente. Uno de los trabajadores, Tim Holiday, tuvo un destino fatal a manos de la criatura que salió de la ventilación del ascensor. Aparecen las frases: ¿valió la pena? ¿Este era tu plan? ¿Cuál era tu objetivo? ¿Quién sabe? Pero de todos modos, cuando te encuentre, te eliminaré, Afton. Esto se trata de Clark en busca de venganza por el incidente. La siguiente escena muestra a alguien conduciendo por la oscuridad. Acaba de tener una llamada con Clark donde le informó que Tim Holiday fue destrozado por uno de los ventiladores que se encuentran en la parte de arriba del ascensor. El hombre reflexiona que aquello no tiene sentido. ¿Cómo un ventilador puede hacer eso? Hace algunos meses tuvieron un problema con un fenómeno extraño, algo que rondaba por las instalaciones y de lo que aparentemente se hicieron cargo, pero desde ese entonces comenzaron a tener estos problemas con los nuevos animatrónicos. También habla sobre su sospecha de Afton, su actitud, su forma de ser hace que parezca que trama algo. La cámara se corta de forma abrupta. Vemos la fotografía de un hombre y escuchamos una grabación en la que dice haber sido puesto bajo investigación por el deceso de Tim Holiday, pero a pesar de esto, las cosas siguen según su plan. Se trata de William Afton, que habla sobre todo lo que ha provocado y cómo quiere que Henry sufra. Cada suceso ha sido un plan suyo para vengarse de aquellos que odia. Se ríe y regocija con todo el caos que han creado sus inventos. Le dice a la persona que esté escuchando que si encuentra esta grabación, será mejor que empiece a correr. Esto puede ir dirigido a su hijo Michael en caso de que descubra las cosas que ha hecho. Podemos concluir que William planeó esta venganza hacia su colega Henry y el resto de personas después del deceso de su hija a manos de su propia creación, Circus Baby. Volvemos a la cámara del incidente, luego a la del hombre en el auto conduciendo hacia las instalaciones. La imagen se congela y aparece la foto de William. En la siguiente escena aparece el auto destrozado en medio del bosque. Escuchamos sirenas de policía a lo lejos. Regresamos a la cámara de seguridad con la anomalía observando fijamente. En la terminal donde estamos viendo estos videos aparece un mensaje de William que nos da a entender que Henry ha desaparecido, pero que lo encontrará para continuar su venganza. La terminal está destrozada. Accedemos a un único archivo disponible que muestra la anomalía y esto. Los videos comienzan a ser extraídos. Aparecen imágenes de la anomalía captadas en cámara, algo que probablemente William ocultó. Tras terminar la extracción de archivos, vuelve a verse la anomalía con el mensaje: ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi cuerpo? Esto no está mal. De alguna forma me siento libre. Estoy bien con esto. Por favor, perdóname. Aparecen los créditos de la serie. Esto es el final de la primera temporada, pero lo terminan con un salto en el tiempo. Ennard fue capturado. Se extrajeron los archivos de su memoria, separando su mente de su cuerpo. Pero no será hasta la segunda temporada que veremos cómo se llegó a este desenlace.
Quien descargó la mente de Ennard, la anomalía, tiene el cuerpo del animatrónico en una mesa de operaciones. La criatura posee huesos orgánicos, dientes y mandíbulas. No se sabe a quién pertenecen estos. Tras abrir el pecho y examinar distintas partes del cuerpo, se encuentran más restos, pero sigue siendo imposible identificar el origen. La grabación se glitchea con la palabra ojos. Las conclusiones son que aquel ser no fue creado artificialmente, sino de forma biológica. Se requiere más investigación al respecto. La última frase nos confirma que este ser tenía vida. Se corta la grabación y una particular voz repite una y otra vez: no descansaremos hasta atraparte. Voy a recordar brevemente que esta historia no es canon. Este capítulo nos dice un montón de cosas que contradicen por completo los juegos de FNAF. Es verdad que a partir de Sister Location, la historia de Five Nights at Freddy's toma un rumbo muchísimo más sci-fi. En los juegos, Ennard es una inteligencia artificial que se une con los animatrónicos Funtime, incluyendo a Circus Baby. Baby es la única que sí tiene un alma poseyéndola y termina siendo expulsada del cuerpo de Ennard, provocando que Ennard se convierta en Molten Freddy. Comenzamos con una investigación en la que el detective Adrian Crawford le hace preguntas a Henry Emily, uno de los dos fundadores de Fazbear Entertainment, junto a William Afton. Hablan sobre incidentes que han ocurrido alrededor de la empresa. Después de más investigaciones, se llegó a la conclusión de que hay alguien provocándolos. Esto incluye el incidente del ventilador del ascensor, uno en el cuarto de disyuntores donde la víctima sufrió un ataque al corazón, y otro de alguien conduciendo hacia el establecimiento que culminó en un choque. Tras ver los cuerpos, son muy poco creíbles las historias que se dieron públicamente. En otra llamada, dos oficiales interrogan a William Afton sobre el empleado que chocó cerca del establecimiento. William dice no saber que el fallecido era un empleado. Se llamaba Toby Kirkland, un miembro del equipo de mantenimiento. Los otros dos empleados accidentados eran uno del personal de limpieza, el que sufrió el paro cardíaco, y otro que era técnico. William actúa como si los reportes de los oficiales estuvieran incorrectos y se aferra a la versión que la empresa dio de los hechos. Los policías dejan ir al hombre y, cuando se quedan solos, discuten sus sospechas. Es obvio que Afton oculta algo, pero no tienen pruebas para detenerlo. Después de esto nos muestran el rostro de Circus Baby, la cual le dice a Henry que casi tiene toda la evidencia que necesita. Las grabaciones de los incidentes a las que Henry ha tenido acceso hackeando. Primero muestra la anomalía rondando por los pasillos. Una persona no se da cuenta que la criatura se le acerca sigilosamente. Después, se abalanza encima y lo destroza. En el segundo video vemos a la anomalía siguiendo el vehículo del empleado que se dirigía a las instalaciones. Condujo por la oscuridad hasta toparse con el animatrónico y perder el control. El accidente no lo eliminó, así que la criatura terminó el trabajo. La grabación permite escuchar los momentos finales de agonía del hombre. Más tarde llegaron las ambulancias y el equipo de emergencias. Al ver la escena les pareció un incidente muy poco convencional. Finalmente vemos lo que pasó en el ascensor. Este se detuvo, al mismo tiempo que la criatura se asomaba por el ducto de ventilación. Tras terminar los videos, Circus Baby le dice a Henry que ya tiene la evidencia, ya puede entregar a William. Debe afrontar la verdad de quien fue su amigo por tanto tiempo. Este video nos muestra cómo Circus Baby ayuda a Henry a exponer los crímenes de William. Recordemos que Baby tiene el alma de Elizabeth, la hija de William, y al ser un animatrónico Funtime, posee tecnología que le permite realizar diversas tareas. No sabemos qué tanto control tiene William sobre la anomalía, pero la utiliza para atacar a aquellos que odia, incluido Henry. El capítulo empieza con una grabación del detective Adrian Crawford. Nos enteramos que Henry delató a William y ahora está siendo buscado por las autoridades. Henry está limpio de toda sospecha y gracias a él pudieron encontrar la evidencia que necesitaban. Ya están enterados de la anomalía, Ennard, que fue creada por William. Es muy peligroso y está libre en las instalaciones de la empresa. Se otorgó un ligero apoyo militar en una operación para detener a este ser y a William. Clark, el empleado que pidió apoyo por el incidente del ascensor, pudo ver a la criatura y está muy afectado, teniendo que recibir ayuda con un psicólogo. La voz de Circus Baby le dice a Henry que ya tuvo toda la ayuda que necesitaba, ya es momento de actuar. Nos trasladan al día de la operación, agosto 5 de 1983. Una unidad SWAT se prepara afuera de las instalaciones, abren las puertas y los oficiales entran. Vemos distintas perspectivas de varias cámaras. La oscuridad los hace depender de sus linternas. Utilizan un ducto de ventilación para introducir un robot con cámara y observar el lugar de forma segura. La máquina avanza y llega a otro salón.
Voltea hacia un lado y se topa frente a frente con la anomalía. Una vez que tienen la ubicación, el equipo avanza por los pasillos estrechos. Finalmente llegan al cuarto y derriban la puerta. Lamentablemente el sitio está vacío, o eso parece hasta que una de las cámaras capta movimiento. Un animatrónico Funtime se aproxima, aunque no se sabe si es hostil o no. Los oficiales se preparan para un asalto frontal. El personaje resulta ser Foxy, que al llegar a la puerta se detiene. Cuando voltea a ver a los presentes, estos abren fuego y lo dejan en el suelo. Uno de los oficiales se acerca para asegurarse de que haya sido eliminado. Entonces pasa esto. Los demás disparan hacia la oscuridad, hasta que se les ordena detenerse. Al parecer la criatura se fue. Tras perder una unidad, piden refuerzos. El problema es que las comunicaciones se cortan. Desde afuera no saben lo que está ocurriendo exactamente. El bosque es tan denso que el helicóptero no puede aterrizar. Mientras tanto, en las instalaciones observamos a Funtime Freddy aproximarse. Este no se pone agresivo, solo comienza a caminar en reversa al ver lo que ocurre. El problema es que esto fue una distracción, pues al voltear hacia atrás, uno de los oficiales descubre que se ha quedado solo y está frente a frente con la anomalía. Nos muestran entonces lo que le pasa al resto del equipo al tratar de enfrentar a Ennard. Un mensaje dice recordar a los caídos para mostrarnos a las víctimas. Unidad 2. Su deceso fue por lesión cerebral severa. Unidad 3. Su deceso fue por fractura extrema de la columna. Unidad 1. Su deceso fue por pérdida total del cráneo. En la parte de afuera aún no logran recibir ningún mensaje. En ese momento llega una débil señal indicándoles que cierren la puerta, agregando que la operación ha fallado. Dos oficiales se aproximan para sellar la entrada, pero debido a la falta de energía, se ven obligados a usar la fuerza y hacerlo manualmente. Tras un gran esfuerzo, la puerta queda cerrada. Pero entonces, una explosión tira la entrada y la anomalía escapa. La persiguen con el helicóptero, pero al final la pierden. Más tarde, escuchamos el último registro de Adrian Crawford. El hombre sabe que William está controlando a la anomalía, sabe que su siguiente objetivo será él. Vieron al monstruo dirigirse hacia su dirección. Está preparado para enfrentarlo y mandarlo al infierno con una granada. Llama a esto su plan B. Desea que quien quiera que escuche el audio tenga contacto con el gobierno para decirle a su familia por qué no volverá a casa. Después de esto, vemos a la criatura llegar. Aquí acaba la segunda temporada y descubrimos cómo Ennard terminó en una mesa de operaciones. Al terminar los créditos, vemos cómo encontraron los escombros del lugar y a la anomalía destruida. Sin embargo, William Afton aún sigue libre. En el último momento aparece un teaser de la siguiente temporada con los animatrónicos clásicos del primer juego. En esta nueva temporada conocemos a Stephen Gray en una entrevista telefónica para aplicar a un nuevo trabajo. El entrevistador y dueño del negocio es un tal Jake. Su proyecto se trata de un restaurante con animatrónicos como entretenimiento. Steven logra conseguir el puesto. Su trabajo consiste en realizar pruebas de mantenimiento que aseguren que los personajes estén listos y funcionales para los shows. Es un trabajo nocturno. Después de la entrevista, Steven llama a su novia Rachel Dorsey para contarle la noticia. Su novia se pone feliz por él, pero también menciona lo extraño que parece todo. Consiguió un trabajo por teléfono sin siquiera conocer a ese tal Jake. Y la paga es mucho mejor que su trabajo anterior, pero no tiene mucha información del lugar. Es 18 de enero del 84, el primer día de trabajo de Steven. El establecimiento es Freddy's Jr., un sitio que hemos visto en minijuegos, pero que canónicamente no sabemos exactamente qué es. Los fangames y series web lo han estado utilizando mucho con sus respectivas libertades creativas. En su primera noche, Steven debe probar que los animatrónicos funcionen correctamente y al final cerrar el establecimiento. El trabajo resulta ser sencillo. Debe oprimir una serie de botones y hacer pruebas de mantenimiento. Primero prueba los movimientos, después las voces.
Would you want to race any delicious pizza? El animatrónico de Chica presenta algunos errores, así que, siguiendo el manual, realiza las reparaciones que involucran desatascar algunas partes mecánicas. Todo debe ser documentado con la cámara que se le proporciona. Descubrimos que Bonnie voltea a ver al hombre sin que éste se dé cuenta. Al final, Steven logra terminar su trabajo con éxito. Este primer episodio acaba con otra llamada entre Steven y su novia. Ella vuelve a resaltar lo extraño que es ese trabajo, el hecho de que lo dejaran solo y no haya nadie más en el equipo. En este capítulo, Jake le pide a Steven ir a trabajar en su día de descanso, ya que el otro guardia no se presentó. El hombre no está muy entusiasmado por esto, pues hizo planes con su novia. Después de intercambiar palabras, Jake convence a su empleado y éste se prepara. Steven llama a su novia para informarle del cambio de planes. Ella no está muy contenta, pero acuerdan tener su cita en otra ocasión. De todas formas, se verán esa noche en su casa después de que termine su trabajo, ya que Jake le aseguró que no tardaría. Steven se presenta a trabajar y Jake le explica que en esta ocasión le tocará comprobar el funcionamiento de Foxy. Mientras tanto, Jake estará haciendo su trabajo en la oficina. Le pide que no lo interrumpa. Cuando termine todo lo que dice el manual, podrá irse. Durante las pruebas, se percibe la voz molesta de su jefe. Al terminar, Steven camina cerca de la oficina y Jake escucha una conversación que implica que el hombre está involucrado en el deceso de alguien. También dice haber sido traicionado por un tal Henry. No se especifica con quién está hablando por el teléfono, pero le dice que no se preocupe, pues sus empleados nunca se enterarán del verdadero objetivo de ese sitio. Steven se asusta mucho al oír esto e intenta huir del establecimiento. Sin embargo, cuando regresa al salón principal, descubre que Foxy ya no está. En ese momento, la voz del personaje suena a lo lejos. Está buscándolo. Lo considera un intruso. Steven se esconde entre las mesas, pero eventualmente es descubierto. Huye por los pasillos hasta la puerta de salida. Desafortunadamente, esta no abre. Foxy se acerca con movimientos mecánicos, hasta que levanta a Steven con violencia. El hombre suplica por su vida. En ese momento aparece su jefe, el tal Jake. Le revela que lo descubrió espiando gracias a las cámaras de seguridad. Dice que solo debía seguir sus indicaciones. Eso era todo. Al final, Foxy elimina al hombre, pese a sus súplicas. Nos muestran las llamadas de la novia de Steven, preocupada porque ya está tardando. Conforme la noche avanza, la mujer se altera más y más, al punto de llorar. Más tarde, la mujer recibe una llamada de Henry que dice querer ayudarla para salvar a su prometido Steven. Le platica su plan, que Rachel se haga pasar por una mujer en busca de empleo en Fazbear Juniors. Henry revela que ese tal Jake se trata de William Afton, alguien que está tratando de capturar, hacerlo pagar por todo el mal que ha provocado. Rachel conduce para encontrarse con Henry y el resto de sus colegas. Al llegar, discuten su plan para detener a William. El equipo consiste en Henry, antiguo amigo de William, Ryan Murphy, amigo de Henry y ex despachador, Logan Carter, ex piloto de helicóptero y policía entrenado, y Clark Williams, técnico que trabajaba en la franquicia de Afton. Este personaje es el que vimos anteriormente en la serie. Henry le cuenta brevemente la historia de William, cómo la pérdida de Elizabeth lo llenó de resentimiento y provocó experimentar con sus creaciones al punto de crear a la peligrosa criatura conocida como la Anomalía. 6 meses después de la redada para capturar a la Anomalía, William logró cubrir sus huellas y eliminar a todos los que participaron en aquello, a excepción de Henry y su equipo. William se esconde con otra identidad y tiene a un aliado poderoso que le ha ayudado, Richard Thompson, un hombre con dinero y contactos. El primer paso del plan es deshacerse de Richard, y para eso tienen a Funtime Freddy. Después de la redada, William volvió al sitio para recuperar piezas de los animatrónicos, pero dejó a Funtime Freddy atrás probablemente por considerarlo inútil. Henry logró hacer funcionar al animatrónico y lo reprogramó para esta nueva tarea, nombrándolo ahora como Prototype. Rachel y un miembro del equipo llevan al animatrónico a casa de Richard Thompson. Este toca la puerta. Cuando el hombre ve al personaje, cierra de inmediato. Henry ordena a Freddy tirar la puerta. El animatrónico entra a la fuerza y levanta al hombre por el cuello. Este suplica por piedad, pero hacen caso omiso. Freddy lo elimina. Cuando salen de ahí y vuelven con el resto del equipo, Rachel le reclama a Henry sobre lo que acaba de pasar. Argumenta que aquello no es mejor que lo que hace William. Henry se siente apenado, pero dice que cargará con toda responsabilidad y que lo hacen por un bien mayor. La siguiente parte del plan incluye a Rachel infiltrándose en el nuevo establecimiento de William. El episodio termina con la mujer llamando al tal Jake para pedir trabajo, y la conversación transcurre de forma similar a la que escuchamos con Steven. El siguiente capítulo sería el último, pero mientras estoy haciendo este video la serie continúa inconclusa.
El creador ha dicho que animó 30 minutos del último capítulo, pero tras revisar lo que llevaba no se sintió satisfecho, así que volvió a comenzar. Se saturó con este proyecto porque trató de sacarlo lo antes posible, sacrificando calidad, así que para corregir eso se tomó un descanso para crear otros proyectos. Sea como sea, ya se han establecido muchas cosas que nos permiten entender prácticamente toda la historia y darnos una idea de por dónde irá el final. Repito que nada de lo que ocurre en esta serie es canon, eso lo dijo el mismo autor. Henry intenta detener a William y me gusta que lo presentan como un personaje moralmente cuestionable. No es exactamente un héroe, eliminó a una persona a sangre fría y por un bien mayor. Ante esto, Rachel hace preguntas lógicas como ¿cuál es la diferencia entre William y ellos si ambos arremeten contra la vida de otros? Aquí muestran a William como un hombre vengativo que quiere hacer sufrir a los demás por lo que él mismo sintió tras el fallecimiento de su hija. Ahora solo falta esperar a que el autor saque el capítulo final. Tampoco sabemos exactamente quién encontró a la anomalía, podría haber sido la policía, Henry o incluso el mismo William. Y esas son varias de las series VHS